Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente. Vamos a compartir el libro de los Hechos en el capítulo 7 y les recordamos que vamos a seguir estudiando acerca de la historia de la iglesia de Jesucristo, de la historia de Dios, cuando Él fundó su iglesia y estamos viendo cosas muy interesantes que la verdad no me había dado cuenta. Pero cada día que lees la Biblia tú aprendes más y empiezas a relacionarte con la Biblia, con el Espíritu de Dios, porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios y quiere habitar en nosotros. Cuando tú dices, recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a ti y entra en ti y eres sellado, y cuando tú empiezas a buscar a Dios entiendes muchas cosas. Hay una inteligencia que Dios puso en nosotros. El hombre es inteligente y entiende las cosas de Dios, las ve, pero no las obedece. Esa es la diferencia. Cuando alguien cree en el Evangelio y confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, eh, viene una situación de una relación personal y uno se enamora del Señor y uno le sirve al Señor y le obedece. Ese es el secreto. Y nada nos podrá separar del amor de Jesús, porque Dios nos ama. Dios nos amó de una manera impresionante que estoy hablando del Padre, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros vemos que tenemos que ser valientes para enfrentar estas cosas, porque hablamos en el capítulo anterior acerca del arresto de Esteban y cuando ellos miraban a Esteban, lo miraban como la carita de un ángel, como alguien que no rompe un plato, como dicen, pero era una paz y una tranquilidad en ese hombre. Entonces vamos a hablar acerca de la defensa de Esteban y la defensa del Evangelio, amigos, porque esto tenemos que tener bien claro. Y la muerte de Esteban, o sea, cómo murió Esteban, fue el primer mártir. Y miren lo que dice el libro de los Hechos. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? O sea, estaban hablando ya con el arresto de Esteban y habían llevado a Esteban y le pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Se estaba hablando contra los judíos, contra su iglesia, contra la sinagoga y contra lo que ellos hacían. Pues le hemos oído decir que este Jesús, dice que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres y que nos dio Moisés. Entonces, fíjense lo que ellos estaban diciendo las palabras de Jesús cuando dijo, veis este templo en 3 días, lo reconstruiré, pero no quedará piedra sobre piedra. Estaba hablando él de su cuerpo, no estaba hablando de ahí en Mateo 24. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así, Esteban? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo, el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual ustedes habitan hoy, ahora. Y no le dio herencia en ella, dice, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. O sea, las promesas de Dios para Abraham, para el pueblo de Israel. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena,
y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo el Señor, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Aquí vemos claramente que Esteban está hablando acerca de Egipto y está hablando de la promesa de la tierra que se la daría en posesión a su descendencia, a la descendencia. Y hoy vemos la descendencia de Israel, ahora que ha vuelto del exilio donde fue arrojado a todas las naciones. Entonces dice, mas yo juzgaré, dijo el Señor, a la nación de la cual serán siervos, esto es Egipto, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar, o sea, en Jerusalén, ahí donde están en esa tierra. Y le dio el pacto de la circuncisión. O sea, Dios hizo un pacto con Abraham y se circuncidaron. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. E Isaac y Jacob a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas, o sea, los 12 hijos de Jacob, todos fueron circuncidados. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. O sea, los patriarcas, movidos por envidia, o sea, amigos, el pecado siempre ha existido, la envidia es un pecado. Aquí nos damos cuenta de los pecados que nosotros vemos. Aquí estamos viendo un pecado que es el de acusar injustamente, el de, el de levantar falso testimonio, porque pusieron, y luego todavía poner testigos falsos para, o sea, estaban hartos de oír a los cristianos. O sea, para empezar, Esteban era judío, es judío, y, y se convirtió de su maldad, se convirtió a la obediencia a Cristo. Y luego, miren lo que dice, Dios estaba con José, ¿verdad? Entonces, Dios le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Fíjense, ya había sucedido grande tribulación. Al no haber alimento, todos morían. Estaba hablando de la tierra de Egipto y la tierra de Canaán, que es hoy lo que le dicen Palestina, Jerusalén, lo que es todo Israel, amigos. La tierra de Canaán, que Dios, acá como dice, le prometió que se la daría esa tierra a la descendencia de Abraham. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, o sea, a los hijos de Jacob. Y en la segunda, en vez que los mandó José, se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. José venía del linaje de Abraham. Abraham, por eso le decían los hebreos, porque venían de Abraham. Dice, enviando José, hizo venir a su padre Jacob, o sea, Dios envió por su padre, y a toda su parentela, el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, o sea, murieron los hijos de Jacob allí en Egipto, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Hamor en Siquem. Fueron trasladados todos los huesos, amigos. Pero cuando se acababa el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conoció a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Miren, aquí este rey, usando de astucia,
maltrató a nuestros padres, a los judíos, estaba hablando del pueblo judío, del pueblo israelita, de los hebreos, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Hoy en día es lo mismo, amigos. Están sembrando esos pensamientos, esa forma de pensar que tú eres dueño de tu cuerpo y estás exponiendo a tu hijo a la muerte y están matando niños, que los arrojaran al río, que los mataran. Entonces, hay una historia muy tremenda acerca de esto. Y en Éxodo 1 del 10 al 11, miren, Éxodo 1 del 10 al 11, aquí lo tengo. Cómo las cosas fueron terribles en aquel tiempo y hoy en día están muriendo muchos niños, amigos. Mueren más niños que la gente que está muriendo de una enfermedad, de una pandemia. Esto es terrible. Vamos a leer, fíjense. Dijimos que era Éxodo 1. Ay, acá está. Me equivoqué. De este lado. Éxodo 1 del 10 al 11. Aquí está, del 10 al 11. Ahora pues, dice el faraón, dice, ahora pues seamos sabios para con él, o sea, con el pueblo de los israelitas, de los hebreos, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, o sea, cobraron tributos para que los molestaran con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Dice, y los oprimían. Pero cuanto más los oprimían, se multiplicaban y crecía el pueblo de los hebreos. Así de que el pueblo de los egipcios tenían miedo a los hijos de Israel. Entonces los egipcios hicieron servir a Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio, el cual los obligaron con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando estén las hebreas en parto y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Imagínense, una orden que ahorita no quieren que la población crezca. Está esa ideología de con un niño lo puedes mantener. La psicología habla de que ¿para qué quieres tantos hijos si no les vas a dar buena educación? Amigos, el corazón del hombre ha sido muy duro. Hay mucha envidia, mucha avaricia, mucha codicia, mucha altivez, mucho orgullo. Entonces uno hace lo que quiere, y nosotros debemos de hacer lo que Dios dice, amigos, no lo que nuestro corazón dicta, porque nosotros nos equivocamos. Los consejos de Dios están en la Biblia y nosotros debemos de seguirlos para que nos vaya bien. Aparte de eso, hay que aprender muchas cosas del Señor. Entonces, hablamos que hay exterminio de niños hoy en día, así como lo hubo en Egipto. Y dice aquí que en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Ay, se me olvidó apagar esto, pero vamos a quitarlo. No queremos ruidos porque son muy fuertes. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obra. Imagínense, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por medio de él, o sea, por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y al día siguiente se presentó a uno, a uno de ellos que reñían, o sea, de los hebreos, y los puso en paz, o sea, los ponía en paz diciendo: varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Dijo Moisés. Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ya, porque se enteró el rey de Egipto y lo quería matar. O sea, la historia así lo dice. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás en esta tierra es santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. O sea, detengámonos en esos versículos. Moisés fue enviado por Dios como gobernante y libertador, amigos. Gobernante del pueblo de Israel y libertador. Es como un caudillo que trae esperanza y trae libertad. Este lo sacó, o sea, su obra que hizo, lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta les levantará el Señor su Dios de entre sus hermanos, como a mí, a él oiréis. Este profeta, estas palabras son refiriéndose a Jesucristo. Está hablando que sería levantado, a él oí. Vino Jesús, a él tenían que oír y obedecer. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte de Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. En las obras de sus manos se regocijaron. Fíjense, en las obras de sus manos se regocijaron. Hoy en día, ¿en qué te regocijas? ¿En las obras de tus manos? ¿En tu trabajo? ¿En lo que haces? Regocíjate en el Señor. Nosotros no tenemos nada, todo viene del Señor, todo es del Señor, así es de que tenemos que ver todas estas cosas. El Señor suple, el Señor provee. Nosotros tenemos que darle la gloria solamente al Señor, y tenemos que regocijarnos en sus obras, en la obra del Señor. ¿Y cuál es la obra del Señor? Que envió a su Hijo Jesucristo. Nos debemos de regocijar en Jesucristo. Entonces, dice, y Dios, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaban. Y Dios se apartó de ellos y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. O sea, los entregó, los dejó que hicieran lo que quisieran y que le dieran gloria a los dioses. Entonces, ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Es una pregunta para los israelitas.
¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios? Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. O sea, que se las hicieron era hasta la obra de sus manos, que se hicieron para adorarlas. Los transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto en la visión. Dios le mostró a Moisés cómo tenía que ser el tabernáculo, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Dios arrojó a la tierra de Canaán, lo que es Palestina hoy, lo que es ahí todo el pueblo de Israel, que ahorita los árabes están ahí peleando para quitarle la tierra a Israel y que muera Israel. Esto es herencia de Dios, amigos. Dios se las dio. Entonces, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. O sea, David le pidió al Señor, saben la historia, que él quería hacerle una casa. Le dijo el Señor, no, porque tú eres un hombre sanguinario. Tu hijo me edificará casa. Y este fue Salomón. Entonces Salomón edificó la casa del Señor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, duros de entendimiento, e incircuncisos de corazón y de oídos, no escuchan, no entienden, no oyen. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como nuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, la venida de Jesús, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores? Miren lo que dice, de quien a ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. Ustedes lo entregaron, ustedes lo mataron. Hay muchos dicen que ellos no mataron a Jesús, que no podemos nosotros decir, pero está escrito, amigos, lo dijo Esteban. Y ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron, o sea, le está hablando a los judíos, recibieron la ley. Entonces ellos, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon sus oídos, y arremetieron a una contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice que murió, dice que durmió. Entonces, hemos pensado esto de dormir, amigos, solamente vamos a dormir porque los hijos de Dios, los que reciben a Jesús en su corazón, no mueren, dormimos. Entonces, aunque ciertamente pues la palabra dormir es morir, porque debemos de morir a nosotros, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Las cosas son muy difíciles, amigos, porque la verdad nosotros somos duros de cerviz y rebeldes. Nosotros no queremos obedecer, nos cuesta trabajo, eso es claro, amigos, pero tenemos que disponer nuestro corazón a la obediencia, porque si nosotros obedecemos a Dios, vendrá la bendición. Él nos ha regalado su salvación.
somos salvos por su gracia. Si permanecemos en él, como dice Jesús, si permanecen en mí. Porque el que no permanezca en Cristo, amigos, pues ¿cómo? No hay tal cosa que se diga que Dios te regala la salvación y como Él te la regala no te la quita, porque es un regalo, amigos. Esa es una cuestión humana. Dios te regala la salvación, pero todo es tu decisión, tus actitudes, tu desprecio. Si tú desprecias el regalo de la vida eterna, es tu problema. Si tú desprecias la palabra de Dios, si tú desprecias un regaño de Dios, o sea, porque Dios disciplina, amigos, porque nosotros somos dados a hacer cosas porque no pensamos, somos imprudentes, insensatos, entonces nosotros tenemos que aprender a estas situaciones a ser prudentes, sensatos, sabios, no sabios en nuestra propia opinión, sino sabios en hacer el bien, sabios en ser prudentes, o sea, la sabiduría de Dios puesta en práctica en nuestras vidas, no la sabiduría de nosotros, porque nosotros en nuestra propia sabiduría nos equivocamos. Por eso Dios complementa nuestras vidas, amigos, con su espíritu. Cuando Él este, pone este misterio, Dios en nosotros, Dios nos habla, nos hace entender, pero hay gente que se resiste al Espíritu Santo y no quiere obedecerlo. Entonces tenemos que, que entender que es un privilegio obedecer a Jesús. Obedecer a Jesús es servirlo en lo que Él ordena. Así es de que, amigos, nos vemos en otro capítulo. Estamos en la lectura de la Biblia y más que nada que la gente comprenda, entienda que hay muchos secretos aquí revelados. Yo puedo leer, hay muchos versículos donde puedo irme, pero solamente estoy leyendo para que la gente empiece a conocer la verdad. Y aquí vemos un relato donde el primer, el primer cristiano muere en manos de los judíos porque lo despreciaron. Entonces, primero mataron a Jesús y ahora matan a Esteban por predicar a Jesús. Ahora, aquí aparece ya en la historia, estamos hablando de Pedro, que la iglesia empezó en Jerusalén y Pedro le predicaba a los judíos. Y los judíos recibieron el Espíritu Santo y se convertían y eran agregados a la iglesia en Jerusalén, la iglesia cristiana que había salido del judaísmo. Entonces, aquí aparece un joven judío. Vamos a ver luego de qué linaje es, a los pies de Gamaliel, Benjamín, de la tribu de Benjamín, y era muy religioso, amigos, tanto que él defendía su postura ante la situación que se venía de predicar el Evangelio, y era muy celoso de su religión, o sea, de la judía. No existía otra religión así que adorara al único Dios vivo, y él defendía la ley, él defendía todo el Antiguo Testamento, pero no lo entendía todo, amigos. Así es de que él, él sabía los ritos de lo que habla de Deuteronomio, o sea, todo, era un religioso, y él fue el que usó Dios. Entonces aquí vemos, para empezar, vamos a empezar a hablar acerca de la iglesia de Saulo, o sea, y vamos a ver y a plantear unos puntos donde cuando murió Esteban, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. O sea, le echaron fuera de la ciudad a Esteban y le apedrearon y le quitaron sus ropas, amigos, lo jaloneaban y las ropas las pusieron a un lado de un joven que se llamaba Saulo. Saulo. Entonces vamos a ver quién es este Saulo. Y era un hombre con poder, era un hombre de autoridad que tenía mucho poder para hacer lo que él quisiera, tanto de Roma, de los romanos ahí y de los judíos. O sea,
estaban ahí para que ellos no perecieran, los judíos no perecieran en sus tradiciones, pues ellos tal vez hicieron tratados con los pueblos, con este pueblo de Roma, con los griegos, con los que estaban ahí, que la verdad no eran católicos, amigos, no creían, ellos no creían ni en Jesús, no creían ni en María, ellos creían en dioses ajenos, ellos creían en Zeus, creían en todos esos dioses que, 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 que ustedes saben que son los dioses griegos, o sea, los griegos que estaban ahí, los romanos, y ellos tenían otros dioses y tenían bien muchas prácticas que a Dios no le agradaban, amigos, pero aún Dios tuvo misericordia de todos ellos y les dio la oportunidad de arrepentirse. Y vamos a ver cómo Pablo es usado por Dios. Bueno, entonces, bendiciones para todos ustedes. Corrija su vida, edúquese, como dice por ahí una mujer, edúquese, corrija su vida, corrija a sus hijos. ¿Qué están haciendo sus hijos? Sus hijos ya tienen 17 años, andan en una motito ahí dando la vuelta. ¿Usted sabe lo que tienen sus hijos? Y lo digo porque hay muchos jóvenes asaltantes. Usted trabaja duro para darles lo mejor, los ama mucho, pero usted no sabe qué están haciendo sus hijos. Y sus hijos andan delinquiendo, andan en pecado. Cuando sus hijos estén en el infierno junto con usted, entonces usted va a saber todo lo que era bueno y nunca lo hizo. Así es de que el Evangelio es de volvernos de nuestra maldad, de corregir nuestras vidas, de buscar al Señor. Pero si usted no quiere entender, amigos, y miren, tantas veces le pregunto a toda la gente, ¿cuál es el primer mandamiento? Y la verdad, ni pizca. Me dicen, honrarás a tu padre y madre. Es que tiene que ver, el primer mandamiento. No se lo saben, amigos. Y hay algunos que dicen, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Estás seguro? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Como a tu prójimo, como a ti mismo. O sea, amarás a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Tu esposa, tus hijos, tus nietos. Mucha gente anda predicando en la calle, pero no ama a su familia. Hay que compartirles. Si ellos no se quieren dejar amar, pues amigos, no podemos obligarlos a amar a Dios. Nos pueden amar a nosotros, pero no nos aman. Nos desprecian por ser cristianos. Entonces tenemos que aprender muchas cosas. ¿Quieres ser cristiano? Tienes que aprender de que te puede suceder lo que le sucedió a Esteban. Y tienes que estar preparado para morir. Porque si no, tú no puedes ser cristiano. ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿Le tienes miedo al fracaso? ¿Le tienes miedo a todo? Tú no puedes ser cristiano. Un cristiano enfrenta, un cristiano soporta, un cristiano aguanta. Así es de que te invito. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieren ser cristianos ustedes? Por tanto, arrepentíos y conviértanse de su maldad. Yo quiero seguir a Cristo, quiero ser como Esteban, quiero ser como Jesús, quiero ser como el rey David, conforme al corazón de Dios. Hay tantas cosas que debemos de aprender, pero vamos a seguir estudiando la historia del libro de los Hechos, la historia de Dios. Dios los bendiga, amiguitos, hermanos, gente que no conoce a Dios, conoce a Dios. Y conocer a Dios es teniendo una relación personal a través de su palabra. Conoce sus proyectos, su plan de vida, su salvación, su perdón y todo lo que conlleva a la vida eterna. Dios te bendiga, nos vemos en otro capítulo. Bendiciones.